Él es siempre Dios bueno. Tienes que recordarte siempre que Dios en tu vida es bueno. Él ha venido a tu vida, se ha mostrado a ti por sí mismo. Y encontrarse que agarrarte a esa verdad, Él es fiel, siempre es good. Tal vez parece que algunas veces no es así, lo creemos de esa manera, pero Él siempre va a ser bueno, Él no cambia. Jesús, tú eres bueno, tú no nos dejas. Te agradecemos porque esa es la verdad, que te recuerdes en nuestros corazones que esa es la verdad pura. Invitamos tu presencia en este lugar, en esta mañana. Empezamos, Señor, que transformes nuestros corazones, que transformes nuestras vidas, que nos lleves a darte de ti. O sea, que podamos traer cosas a tus pies, Señor, y dejarlas ahí. De ellos hacerlas ahí. Son cosas que no son de nosotros, son para ti, son tuyas. Venga a nosotros, todos aquellos que están cansados y fatigados, dice el Señor, que yo les voy a dar descanso. Venimos a ti esta mañana y dejamos nuestras cargas ahí. Y tú vas a darnos el descanso. Sabiendo la verdad de que tú eres bueno, encontraremos descanso. No hay palabra que no sea diferente. No hay amor más puro que el tuyo. Que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Experimentamos tu presencia y tu descanso. Tu paz que nos hace completos. Habla a nosotros, Señor. Te amamos, Señor. En Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Puede sentarse, por favor? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi nombre es Daniel González. Soy como el director de los jóvenes adultos en el ministerio aquí de la iglesia. Es un honor vivir en comunidad como esta. En esta serie que estamos hablando de una transformación en Romanos. Estamos recorriendo capítulo por capítulo. Diferentes miembros del equipo hablan diferentes perspectivas que tienen. Vamos a hablar hoy en el capítulo 12, cosas que estamos luchando. Siempre hay cosas con las cuales peleamos. Hay muchas cosas, voces que escuchamos por todos lados. Hay muchas voces que hablan en nuestra cultura diciendo hay que hacerlo de esto. Las cosas son así, no, son asá. Hay que vivir así, no de esta manera y no de aquella. Políticas, situaciones, políticas, voces, cuál es la verdad, la izquierda, la derecha. Hay que confiar en esta persona, no en la otra. Tenemos muchas voces que nos hablan de justicia. La justicia debe parecerse de esta manera o de la otra manera. Y queremos que la justicia sea de esa manera y lo queremos establecer así. No se supone que las cosas deben ser así, sino que de la otra manera. Hay muchas cosas que nos oponen. Esta mañana vas a encontrarte tal vez que te encuentras de un lado o del otro. Y hay muchas frustraciones. Estamos frustrados por las cosas que la cultura dice, o las cosas que este partido dice aquí o dice allá, o la manera en que la justicia es impartida. Nos frustramos. Al menos frustramos en que los cristianos están actuando en algunas veces. Tal vez nos encontramos de un lado o del otro. Tal vez estás en medio y dices, bueno, pues no sé qué agarrar, no sé para dónde ir, no voy a hacer nada. ¿A quién debo seguir? ¿Qué debo creer que es verdad? ¿Cuál es la realidad? Tal vez encuentras diciendo que tal vez no hay nada que decir. Y tú dices, esto está terminado, no tengo nada que hacer ni decir. En los tiempos de los romanos, cuando Pablo escribió esto, estaban pasando cosas por el estilo. Si ves en tu Biblia, y vemos por favor, en el capítulo 12, número 2, no te os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El escritor, Pablo, está hablando de transformación, de qué está diciendo, de qué se trata, qué clase de situación está pasando, por qué escribe todo esto. Hay algo que está sucediendo aquí. De esa manera hay un contexto completo. En este libro de Romanos hay cosas bien específicas, que es la capital del imperio, es Roma.
Hay muchas cosas que van a la cristiandad. Empezó a separarse del movimiento judío. Entonces, los discípulos empezaron a predicar, a traer el evangelio a los gentiles. Inclusive el evangelio vino a los judíos primero, incluyendo mujeres. Y se les comisionó también que fueran a los gentiles. Y los gentiles son realmente los que no son judíos. Hay muchas culturas, hay muchos trasfondos. Y ahora el mensaje viene de Jesús a través de esta nueva, todos los diferentes trasfondos, todas estas diferentes culturas empiezan a ser parte de un solo movimiento. Todo está diferente, tan diferente, ahora están unidos bajo el movimiento de Jesús. Y vemos que la iglesia en Roma, esta capital del imperio, hay dos grupos de gente: los judíos cristianos y los gentiles cristianos. ¿Y cómo se podía funcionar todo esto y ser todos de una sola familia, unidos bajo el movimiento de Jesús? Era único todo esto. Con todas estas diferentes culturas, con todas estas diferentes ideas, todos tenían que ser unidos. Y Jesús era eso. Muchas voces hablaban en esa cultura en Roma. Estaban los judíos. Estaba hablando de culturas y movimientos que se oponían. Se habían dividido por ocupación. Unos estaban las cosas de una manera, otros estaban los soldados de otra forma, estaban los herreros por aquí. Había diferentes maneras de verlo porque estaban diferentes carreras. Había muchas cosas y se miraban unos a otros como enemigos, que se oponían unos a otros. Estaban bien exclusivos, se consideraban de esa manera. Esto es lo que se está hablando alrededor. Si encuentras a tu gente, quédate con esa gente y no te asocies con otros que no son de tu grupo. Este nuevo reino es un nuevo reinado, se dividían. Este nuevo king está hablando de unidad. Y este king que se llamaba Jesús, y las voces de los gentiles decían, nosotros encontramos cómo funciona qué es lo que está diciendo Dios. Veían todo diferente, de esta manera dulce, como que la promesa que Dios ha dado viene también a unirlos a todos. O sea, todos estaban queriéndose oponer a la cultura y lo que decía la cultura en esos momentos. Pero algo pasaba en ese primer siglo con este movimiento. El rey Claudio quería exilar a todos los judíos y los fueron enviados fuera. Entonces los gentiles empezaron a agarrar otras ondas, nuevas maneras de hacer las cosas, y empezaban a hacer la iglesia de otro estilo, de otra manera de hacer las cosas, y estaban tratando de encontrar cómo hacerle. Y entonces encontramos que los que estaban exilados empiezan a venir y a unirse a los que estaban gentiles, y los gentiles dijeron ustedes no saben lo que están haciendo, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Nosotros estamos haciendo de esta manera, así es como funciona la iglesia. Ustedes no lo pueden hacer de esa forma. Entonces se pueden imaginar, y empezó a traer conflicto entre los grupos. Los gentiles decían, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, y los judíos decían, ustedes se olvidan de que Jesús salió de nosotros, entonces se olvidan de que somos la gente escogida. Entonces los dos grupos estaban contrarios. Tú nos decías, soy mejor que tú, puedo hacer las cosas mejor que tú. Y el argumento va por ahí. Estamos hablando que esa no es la manera de hacer las cosas. Nadie se va a oponer a otro y decirle, nadie se sentaba uno con otro. Todos estaban hablando unos sobre los otros. No se podían de acuerdo. Entonces Pablo empieza a escribir y les dice, disculpen, fíjense, las cosas se tienen que hacer de una sola manera. No se olvide que Jesucristo es el único. Esa ley que ustedes están tratando de seguir, esta fue para hacerlos separados, pero para dirigirlos al Mesías que venía, que es Jesús. Y les dice a los gentiles, y les vamos a hablar de eso. En la semana pasada hablamos de eso. Es cierto que la gente escogida son los judíos, pero muchos de ustedes van a entrar, y los judíos tienen la promesa hecha. Y todo esto combinaba, todos estos diferentes lugares, todos estos opuestos partidos, todo lo que tiene que hacer es unirse. Esto es parece como ser bajo la bandera de Jesús. Y vemos el verso 1.
Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Un nuevo sacrificio. ¿Cómo significa eso? Ellos estaban familiarizados por los sacrificios. Por muchos años se habían hecho sacrificios. Por el perdón de pecados, reconciliación, se hacían sacrificios. Y los gentiles estaban haciendo sacrificios por muchos años anteriores, estaban haciendo sacrificios a sus dioses. Y el último sacrificio realmente fue el de Jesucristo. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Qué es lo que el sacrificio vivo significa? ¿Cómo va a ser esto? Entonces, dos cosas que Pablo empieza a decir. La primera cosa que Pablo establece, la alabanza es comunidad, es común. Un sacrificio vivo es un sacrificio que nosotros somos. Postrarte tú mismo y servirse, ayudarse unos a otros. Y entonces convierte eso en un sacrificio vivo. Nos apartaban del resto del mundo. Es al santo. El resto del mundo decía, tenían asociaciones diferentes ocupaciones, no asociarse unos con otros. Pero cuando estás unidos, te conviertes en un sacrificio vivo apartado para Dios. Y eso es lo que significa. Para agradar a Dios. Y todo esto sucedía en comunidad, en unidad. Y se está diciendo, hablando de lo mismo, una y otra vez se habla de eso, la unidad, ayudarse unos a otros. Muchas veces pensamos, tenemos que llegar a esto, necesito llevar esta dirección, ¿cómo le voy a hacer? Estas son las cosas que debemos pensar dentro de una comunidad, hacerlo juntos. La comunidad que necesitamos, que nos dirige hacia Jesús, esa comunidad es unidad. Es como hacerlo juntos, transformar nuestras vidas, darnos esa cosa nueva para servirnos a otros. No solamente es quedarse ahí, hay que compartir con otros dentro de esa comunidad. El punto de partida, del final, es dirigirse hacia Jesús, llegar a Él. Esas son las cosas que hay que hacer. Hay una imagen en el Viejo Testamento, habla en Isaías, por ejemplo. Los israelitas habían llegado a la tierra prometida. Y el área es bien complicada, no está plano como en otras partes de Oklahoma, pero tenían colinas y bajadas, subidas, desiertos. Y empezaron a sembrar, tener viñedos. Entonces, la primera que tenían que hacer era formar paredes con rocas o hacer como una cerca para nivelar el piso y entonces poder sembrar el viñedo, pero tenían que depender del vecino para que ese vecino pudiera cuidar tu pared, tu cerca, y venir y decirte, que te dijera, hey, la pared se te está cayendo, se te está desmoronando, hay que cuidarla. Entonces tenían que depender de ese vecino para saber qué es lo que tenían que hacer y cómo resolverlo. Era una imagen muy hermosa porque realmente se ayudaban unos con otros. Se cuidaban unos a otros, tenían cuidado siempre. Y se imaginan ustedes hoy día, y las paredes están caídas, y tal vez encuentras imágenes de viñedos que no estaban cuidadas. Ves esas imágenes, todo seco, todo arruinado, todo se había destruido, desmoronado por todo el piso, por todas partes. Nadie había cuidado eso. Necesitamos unos a otros para alabar. Eso es la manera de vivir realmente. La segunda cosa que vemos aquí, que habla, es esta idea de que tenemos todos diferentes cosas, diferentes pensamientos. Dentro del cuerpo de Cristo es diferente. En el beso. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual de entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay retos, siempre van a haber, hay diferencias, diferentes perspectivas, diferentes opiniones. Hay otras cosas que puedes oponerte a los demás, a lo que piensen otros. Tal vez más fuerte tu opinión que la del otro, pero en la otra parte de la idea, tal vez no te gusta esa gente que habla tan fuerte y quieres mantenerte alejado. Y te mantienes con gente que es nada más como tú. Hay diferentes papeles, hay diferente gente, los valores son diferentes. Y aunque te sientas inconforme, pero somos parte de un solo cuerpo. Ayudarse unos a otros, sostenerse unos con otros. Esa es la manera de morir unos a otros, o unos por otros. Aunque tengan ideas diferentes, no estés de acuerdo con ellos, que tal vez no piensen como tú y te frustras. El ministerio en esta iglesia que me ha fascinado más es el ministerio que vamos a las cárceles y hablamos a los presos, traemos el evangelio a ellos. Y hay muchas cosas increíbles que uno experimenta cuando va ahí cada fin de semana. Vamos diferentes procesos, cómo responden, cuáles son las situaciones que ha pasado. Una de las cosas que me encantó un momento, que me di cuenta, fue que todos los diferentes trasfondos, diferentes ideas, y empiezan a introducirse unos con otros. Mi nombre es fulano de tal, y tal vez soy parte de la iglesia metodista. O yo me llamo así y soy parte de la iglesia bautista, y así van uno a otro presentándonos, y me fascinó realmente la idea. Todos diferentes crecimientos. Unos estaban inclinados a unas cosas y otros estaban inclinados y Dios les cambió la vida y hacían otras cosas. Otros estaban sirviendo a Dios toda su vida. Y de pronto las cosas cambiaron, pero aquí todos venían a unirse y a levantarse y ayudarse unos con otros para compartir el evangelio. Cada vez que vamos a su fin de semana, Dios siempre hace algo nuevo, algo diferente. Hay unas cosas que yo veo y que entiendo y que Dios está haciendo en la vida de estos, y es compartir. Y compartimos ese evangelio que es de unidad realmente. Estos hombres han sido heridos, golpeados, experimentando cosas en sus vidas. Y hay una sola cosa que puede cambiarles y ayudarles. Es el evangelio. Dios nos llama a ser unidos en comunidad. Y tenemos que ser un solo cuerpo unido, que es Jesucristo. Este pasaje que nos está diciendo, nos está invitando a la presencia de Dios. En el verso 17 de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomamos la ley en nuestras propias manos. En el contrario, dice el 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No te dejes pasar, no te dejes llevar por lo malo, vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase a toda persona a las autoridades. Todos esos carbones calientes hirviendo, ¿qué significan? Ardiendo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Algo pasivo, agresivo? ¿Carbones encendidos? Eso no es lo que los carbones encendidos. Estamos hablando que es un símbolo de Dios. El símbolo de Dios, que significa que en las Escrituras los carbones encendidos representan la presencia de Dios. En Isaías, el profeta, Dios le da la comisión: quiero que vayas a hablar a todas estas gentes.
Ve a hablar la palabra. Y Isaías dice, yo no lo puedo hacer. Yo soy un hombre que tiene boca mala, vulgar. No lo puedo hacer. No soy la persona correcta, Señor. Y Dios toma un carbón encendido y lo pone en su boca y le dice, ahora eres limpio por la palabra de Dios. La presencia de Dios. ¿Cuál es la pregunta realmente? Y pidamos la presencia de Dios. ¿Cómo invitas tú la presencia de Dios entre la vida de las personas con las cuales no estás de acuerdo? Cuando invites la presencia de Dios en la vida de la división que tú crees que están equivocados, ¿cómo la traes a ellos? Es fácil ser la voz que hace protesta. Fácil decir, yo estoy correcto, ellos no. Ese trabajador, compañero, que siempre está protestando. Protestando que la cultura está diciendo hoy día. ¿Cómo es que la iglesia no está haciendo las cosas como deben ser? Es fácil hacer eso. Pero si fuéramos gente, ¿qué pasaría? Que no vamos a hablar así. ¿Qué pasaría? En vez de hacer todo eso, decir, voy a orar. Voy a orar de que Dios traiga paz a esas vidas. Traer la presencia de Dios. Que seamos gente apartada, santa y para servir a Dios. Todo eso cambiaría. Cuando la iglesia vea, el mundo vea a la iglesia de esa manera, va a haber gente diferente. Hay una canción que yo estaba escuchando y el escritor está hablando de cosas y dice, estamos hablando de tratar de corregir gente y dice, ¿qué pasaría cuando lleguemos al cielo y nos damos cuenta que estamos equivocados? Podemos tirar la piedra más filosa, construir el trono más grande, pero somos todos huesos rotos. Llegaremos a la gente y darnos cuenta de que estamos equivocados. Tal vez todos son palmadas en la muñeca y todo el mundo es calvinista, o todos arminios, y llegamos al cielo y nos damos cuenta que estamos equivocados. Se nos dijo que teníamos que tomar el lado de lo que es malo, menos que todo lo demás. Y llegamos y vemos que podemos empezar a hacer atractivo la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Pero no vemos la del hermano. Cuando tenemos dar la diferencia del amor de Cristo en el reino de Dios. Estoy cansado de estar peleando batallas que no son mías, que no tienen ningún interés, que no tienen nada de relevancia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo nos detenemos y podemos amar a la gente? Que tengamos una voz, que usemos nuestra voz. Que usemos nuestra voz de manera diferente en vez de protestar. Usar nuestra forma con un mensaje de Jesús. Que Jesús tiene redención para tu vida. Él tiene esa esperanza, ese descanso, tiene un plan para tu vida. Y haciendo otras cosas, las cosas van a ser diferentes. No pierdas tu voz. Úsala para cosas diferentes, para lo que es bueno. Para la verdad, dirigida hacia la verdad, hacia el amor de Dios. Levantarnos unos a otros, valorarnos unos a otros, vivir juntos. En nuestras debilidades, ayudarnos. Seguir el modelo de Cristo, como que aún en Romanos al principio dice, aún cuando éramos enemigos de Dios, Él dio a su Hijo, murió por nosotros. Esas son las cosas que hacen la diferencia. Haz espacio en tu lugar, da un lugar en tu vida para que esto suceda. ¿Cómo invitas tú la presencia de Dios? ¿De qué forma lo haces? ¿Qué clase de voz eres? ¿Voz de unidad o voz de división? Ya no debe ser una voz que hace protestas todo el tiempo, todo frustrado, que todo el mundo esté equivocado. Es fácil hacer todo eso.
Con sentarnos a la cena con familiares, y en vez de estar haciendo eso, en vez de usar divisiones y hablar de divisiones, es traer un mensaje de paz. Yo tal vez estoy tan enfocado en cositas que no tienen nada que ver, no significan nada. Dios vino a redimir su gente. ¿Qué clase de voz eres? ¿Cómo la usas? Oremos al Señor. Señor, ¿cómo estamos usando nuestra voz? ¿Estamos usando nuestra voz para levantar gente en alto? ¿Estamos invitando tu presencia, Señor, en cada situación? ¿Estamos valorando la gente que es diferente de nosotros, que piensa diferente? ¿Los estamos valorando? Tomemos un momento. Te preguntamos, Señor, ¿qué clase de voz soy realmente? ¿De unidad o división? En Jesucristo. Es nuestra esperanza, es nuestra unidad, es el amor de Jesús en nuestras vidas. Queremos estar unidos, Señor, bajo tu unción. Que no nos encontremos en cosas que no tienen nada que ver, que no son importantes. Danos ojos para ver lo que tú ves, Señor. Cuando salgamos de las cosas que son de tus cosas, de las que tú te interesan, que sean cosas que a ti te interesan y que no nos interesen las cosas que no son de ti. Que tengamos tu amor hacia otros, el amor a la gente, a los perdidos, en el nombre de Jesús.